nosotros entendemos y como nosotros sabemos, como pueblo de Dios, nosotros predicamos a través de la palabra de Dios. Los concilios han errado, el Papa ha errado, la Biblia no tiene error. Si viene un político y me da una orden o un policía, no, qué pena, pero solo escritura. Yo solo le hago caso a la Biblia, ¿sí? Si su enseñanza o cada una de nuestras enseñanzas tiene alguna contradicción con la palabra de Dios, esa enseñanza debe ser desechada. Hermanos, teniendo en cuenta lo que nos dice Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, que nos habla de que Jesús hizo muchas maravillas, pero que unas cuantas se escriben en los textos, ¿sí? Parafraseándolo, o lo que nos dice Pablo en Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, 16, que toda la escritura fue inspirada por Dios, y lo que nos dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, que es esta que tenemos escrita, y muchos otros textos que podemos citar, como el que encontramos en Apocalipsis, que ni una sola palabra será añadida, o lo que dice Jesús en el versículo 18 de Mateo capítulo 5, que o sea, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y cuando habla de la palabra está hablando, pues digámoslo, de la Biblia. ¿De dónde viene la Biblia? La pregunta, pues, sería esa: ¿de dónde viene la Biblia, hermano Antonio? Bueno, yo pienso que es la pregunta que todo cristiano debería hacerse, porque es muy buena pregunta, porque obviamente nos va a corroborar en qué creemos, ¿no? Entonces, eso viene de largo, porque primero que todo debemos entender que surge de la mente de Dios, ¿sí? Dios es el que ha constituido su palabra. Y Él lo ha permitido pues a través de los hombres. Entonces vemos a través de la historia que Dios utiliza, digamos, a Moisés, ¿sí? A Moisés, y tenemos que entender que eso han pasado muchos años, pero obviamente eso primero era con tradición oral, ¿sí? Uno dice, pero la tradición oral, si jugamos al teléfono roto, ¿cierto? Pues pueden haber errores, ¿cierto? Que podíamos llegar a ese punto, pero a mí me sorprende hace poquito, y meto aquí esto como para dar una enseñanza, pero estaba con unos Guaunán, que son una tribu acá en Colombia del Chocó, ¿sí? Y el hombre que es como el cacique, él estaba explicando eso. Él decía que toda la religión de ellos lleva a través de mucho tiempo y todo es tradición oral, ¿sí? Ellos de hecho como tal creo que no tienen el libro, pero es tradición oral y todo se lo han transmitido y es exacta, ¿sí? Y eso es lo que han sido los judíos a través de los tiempos. Ellos han tenido esa tradición, entonces podemos confiar en eso. Pero obviamente eso también lo escribían en piedras, en metales, en papiros, en barro. A través de todo eso, eso es de ahí viene la Biblia, o sea, de la tradición oral, y también al momento en que empiezan a escribirla así. Y obviamente sabemos que Moisés es el primero que escribe, escribe Job, y escribe pues los primeros 5 libros, ¿no? La Torah, como la conocemos a nivel judío, la Torah. Entonces, prácticamente de ahí viene la Biblia, y todo eso ya a través de la historia pues llega ya después con los griegos, en la Septuaginta, que son los 72 o 70 ancianos, ¿no? Que llegan y ellos tienen que ir a la Alejandría, porque recordemos que los griegos, ellos muy similares a los romanos, ¿no? Ellos no es que llegaban e imponían su religión, sino que ellos respetaban, ¿no? Entonces llegan y hacen esto, y entre eso se cree mucho la historia de que estaba por ahí el señor Esdras. Entonces todo eso pasa ahí, y ellos pasan eso al griego, porque como en la Alejandría habían ya judíos pero no se habían perdido eso, entonces ellos necesitan hacer eso. Entonces de ahí ya por eso llega bueno, todo ese proceso, y así es que hoy en día tenemos la Biblia. Obviamente ya pasan los otros años, pues el Nuevo Testamento, ¿sí? Todo eso, pues por lo menos que yo tenga como ese conocimiento ahorita, así, de ahí viene la Biblia, pero aclarando desde el principio que viene siempre del deseo de Dios de que nosotros conociéramos su voluntad. Amén, hermano. Hermano Darwin, quisiera complementar la información. Bueno, la pregunta es ¿de dónde viene la palabra de Dios? ¿De dónde viene la Biblia? Bueno, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y muchos dicen, bueno, Dios no bajó a la tierra y la escribió con su puño y letra, pero sabemos que Dios reveló las escrituras. Dios exhaló. Esa palabra inspirar quiere decir exhalar. Dios mismo desde su interior
exhaló, sopló el aliento a los hombres comunes y corrientes, con necesidades, con problemas, así como nosotros. Ahora, fue en la soberanía de Dios que Dios reveló eso a quien Él quiso. Entonces, Dios lo reveló de una manera orgánica, es decir, que cada hombre, que Dios usó cada problema y cada circunstancia de esos hombres. Bueno, unos estuvieron, como el apóstol Pablo, Dios lo usó para escribir algunas cartas en la cárcel, no sé, a Eliseo, Dios lo usó también estando en otro lugar diferente, a Moisés estando en otro lugar diferente, en el desierto. Entonces Dios usó cada evento y asimismo reveló su palabra. Entonces, ¿de dónde viene la Biblia? La Biblia viene del mismo corazón de Dios, es la misma voz de Dios. Muchos toman a la Biblia o a la palabra de Dios como bueno, un libro y no hay más. Bueno, un libro normalmente siempre se deja en la mesita de noche y lo abren en el Salmo 91, sí, pero no, la palabra de Dios es más que un libro. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es la voz de Dios, es la voz de Dios. Deberíamos darle más importancia a la voz de Dios, deberíamos darle más importancia a la revelación especial de Dios, que realmente aquí está plasmado el carácter de Dios, está plasmado quién es nuestro Dios. Entonces, yo creo que esa sería una manera de responder. La palabra de Dios viene del mismo Dios. Dios mismo la inspiró a hombres pecadores, a hombres pequeños como somos nosotros. Una cosa que decía Darwin es que esta palabra fue inspirada orgánicamente. Cuando Moisés la escribe, él le escribe, o sea, Dios le dicta algunas leyes. Él entrega unos libros a Josué para que sean guardados en el arca, lo que nos dice que él estaba escribiendo. Después de que pasa el Pentateuco, están los profetas anteriores que va desde Josué, ¿sí? Toda la historia de Israel. Esta historia la empiezan a escribir con un ejercicio, eso se llama un ejercicio reflexivo. Ellos están en el cautiverio y empiezan a, ¿por qué nos pasó esto? ¿Por qué a nosotros nos sucedió lo que nos sucedió? ¿Por qué somos deportados? Hay libros en la escritura, no todos, hay libros que están y empiezan a buscar en los escritos, porque eso no es no, en la historia dice que, no, eso es en los escritos. El Señor profetiza a través de Moisés que si son desobedientes, ellos iban a ser dispersados. Y entonces ellos están en esa dispersión, llevados a Babilonia. Y ellos leen la escritura, leen el Pentateuco y dicen, esto pasó, pero ¿por qué nos pasó? Vamos a revisar la historia. Ahí nos muestra Samuel, ahí nos muestra la historia de los reyes, de cómo los reyes en cierto punto eran obedientes, pero luego se dedicaron a la desobediencia. Y por esa desobediencia Dios cumple lo que dice el Pentateuco, por la desobediencia. Entonces está ese ejercicio reflexivo de ellos, de escribir su historia, de escribir el por qué pasó ahí. Tenemos Crónicas es totalmente diferente. Crónicas ya lo escribe es como para volverle a dar esa identidad al pueblo. No para escribir lo que pasó y lo malo que pasó y que les había pasado, porque Crónicas se escribe después del cautiverio. Entonces ya se escribe como, venga, vamos a darle una identidad al pueblo. Vamos a reescribir esta historia. Los profetas, ¿cómo escriben los profetas? Sucede el evento y viene el profeta a decir, va a suceder esto porque ustedes desobedecieron lo que dice la ley. Un profeta nunca va a decir, no, mañana vas a tener no sé qué, ni sé cuántas, mañana va a ser domingo. No, un profeta no adivina el futuro. El profeta viene al evento y el profeta dice, ustedes se salieron de la cerca que es la Torá, se salieron de la escritura, vuelvan a la escritura, les está diciendo el profeta. Y también es el mensaje de Juan el Bautista, vuelvan a Dios, arrepiéntanse, es lo que dice. Porque si no se arrepienten va a suceder esto. No es algo que está adivinando, es algo que es una consecuencia que tiene la escritura. Entonces ellos van escribiendo
Muchas veces Jeremías tenía su propio escriba, que era Baruch, creo que era, que escribía lo que el Señor le iba diciendo a Jeremías a través de lo que él leía y a través de su relación con Dios. Entonces, es un ejercicio reflexivo, el cual va complementando la escritura y se va escribiendo la palabra. En el Nuevo Testamento se escribe ya es como decía Darwin, pasa un problema, digamos, en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo a base de ese problema y le da solución a ese problema. A los Gálatas, a Efesios, a Timoteo, a Tito, les escribe con forma pastoral de todo lo que ellos tenían que hacer, la forma en que tenían que manejar la iglesia. Entonces ahí siempre hay un motivo de fondo por el cual se escribe la palabra. Apocalipsis lo dice al principio, es para revelar lo que es, lo que fue, lo que es y lo que va a ser. Y es revelado a los siervos de Jesucristo. Entonces es bonito ese ejercicio teológico porque no es algo que dices, no, Dios me dio un mensaje y empiezas a escribir. No, así no fue, es algo orgánico. Dios se mete en la cultura, Dios toma al hombre y a través de eso que sucede, a través de esa historia, Él inspira su palabra para que nosotros la tengamos hoy en día. Para apoyar, digamos, lo que está haciendo Luchito nuevamente, uno ve en el Nuevo Testamento que los apóstoles hacen énfasis de que miraran las escrituras. Jesús, como lo dije en la primera pregunta, o sea, estudien las escrituras, ¿no? Lean en ellas. Entonces, es evidente que siempre la escritura ha estado ahí en el corazón de estos hombres y era en base a eso que ellos también escriben el Nuevo Testamento. O sea, en pocas palabras, ellos se metían a estudiar, a profundizar, a escudriñar, ¿sí?, las escrituras, o sea, Antiguo Testamento, y a raíz de eso encuentran, pues también surge el deseo de poder escribir el Nuevo Testamento, porque ellos se basan en todo. Uno ve en Romanos, wow, uno ve en Hebreos, ¿qué es eso? Es ver el Antiguo Testamento ahí, o sea, es eso. También, digamos, los salmos, los libros, ¿por qué se le dicen libros poéticos? Son palabras, digamos, los salmos son palabras de David o de algunos otros hombres, porque no todos los salmos son de David, de algo que le sucedió, digamos, cuando confrontaron a David con su pecado. ¿Él qué escribe? Escribe el Salmo 51. ¿Por qué? Porque él siente eso desde acá. Y él lo plasma en un papel, en un papiro, en la piel de un animal. Cuando escribe el Salmo, cuando mataron a Jonatán, también él escribe eso de sus sentimientos. Entonces eso también es la forma en que Dios inspira su palabra, y ese es el origen. Y como dice la escritura, toda escritura es inspirada por Dios. Cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios. Algo muy interesante que ustedes que ustedes todos tienen en común, sí, y que pues todos lo tenemos, es que Dios inspiró la escritura, y en eso pues no hay discusión, ¿cierto? Y un dato curioso es que la única parte que Dios escribió físicamente con su puño y letra fue las tablas de los 10 mandamientos. Y que el libro que se le adjudica a Juan, que es Apocalipsis, que él lo escribió, pues él estaba haciendo el escriba de Cristo, ¿cierto? Que son datos curiosos. Ahora, dentro de los 66 libros que compenden la Biblia, que hoy tenemos en nuestras manos, este bello y maravilloso libro, por medio del cual Dios nos habla y por medio del cual nosotros podemos predicarle y enseñarle al pueblo de Dios, hay una serie de divisiones. No nos vamos a ir con los libros, sino solamente las divisiones, ¿cierto? Entonces, la idea es que pues cada uno me dé el nombre de una división y por qué se le llama de esa manera. ¿Listos? Vamos a empezar por el hermano Antonio, por favor. Bueno, la primera división es la Torah, no la Torah de la vaca, no, sino la Torah, porque pues a veces, y tiene que ver con la instrucción, o sea, con toda la ley que se va a ver a través de esos libros. Entonces ahí están los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, la segunda subdivisión de la Biblia son los libros históricos. ¿Y para qué sirven o para qué son los libros históricos? Para contar la historia del pueblo de Israel en su
peregrinación hacia la tierra prometida. Le siguen los poéticos, que es como lo decíamos, la forma poética en que ellos describen sus sentimientos y todo esto. Siguen los proféticos, que son los profetas mayores. Los profetas. Bueno, siguen los evangelios, los 4 evangelios. Sabemos que ahí están los sinópticos y está Juan, los primeros 3 evangelios, que es Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos, que quiere decir que todos están escritos bajo una misma óptica, y está Juan, y esos son los evangelios. Seguimos con un libro histórico que es el libro de los Hechos, que es el libro que narra el comienzo de la historia de la iglesia. ¿Sí? Es como el evangelio se va esparciendo. Que siguen las cartas paulinas. O bueno, las cartas para lo que es la iglesia. Y están las cartas generales, como las de Pedro y la de Santiago, y Hebreos también, sí, correcto, que son también como el instructivo para la iglesia en general. Y tenemos el libro poético profético, del Nuevo Testamento, aunque también hay poesía, pero bueno, el libro profético del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis. Algo que también debemos aclarar es que el por qué también a los históricos se les llaman profetas anteriores. Y también tenemos que tener en cuenta que a la ley, a la Torá, al libro de instrucciones, también es profético, es justamente porque nos habla de Cristo, entonces siempre nos está profetizando. Los poéticos también son proféticos. Tenemos el Salmo 22, que es una profecía bárbara con respecto a el proceso que tiene que pasar Cristo y demás, y eso lo afirma el Nuevo Testamento en el capítulo 5, versículo 17 de Mateo, ¿cierto? Que Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino que vino a cumplirlos. Entonces, esas son las divisiones que nosotros podemos encontrar a grandes rasgos. Teniendo esta explicación rápida acerca de la autoridad de la escritura, porque podemos ahondar mucho en el tema, pero no lo vamos a hacer, vamos a responder la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es: ¿cuál es la necesidad de la escritura para la iglesia de hoy en día? ¿Cuál es esa necesidad